Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a proponer una guía para ordenar la obra freudiana, para acercarnos a la comprensión de esta obra, ¿sí?, tan vasta. Podemos establecer una serie de ítems que yo diría que sirven para acercarse a la obra de cualquier autor. Después lo vamos a singularizar en Freud, pero pueden ser útiles para acceder a cualquier autor. En principio, sería interesante que cuando uno quiere estudiar a algún autor, se pregunte cuál es el problema que está tratando de resolver dicho autor y que motiva su investigación, ¿sí? Luego, los conceptos claves que ese autor maneja, ¿sí?, el lenguaje que va a proponerles el autor, ¿sí?, la mirada que va a proponer. Luego, conocer algo de la biografía del escritor, que tiene que ver con su historia más personal, pero también con el contexto social en el cual está inmerso este escritor. Luego vamos a enfocarnos en con quién está discutiendo el autor, cuáles son las ideas que quiere refutar. También a quiénes les habla, a cuáles son sus interlocutores, a quién está dirigido esto que está creando. También vamos a tener en cuenta cuáles son las preguntas centrales que el escritor, que el autor se hace. También el método por el cual va a responder esos interrogantes. Y luego algo que tiene que ver más con los lectores, que compete a los lectores, que es poder aplicar el pensamiento crítico a aquello que se está leyendo, es decir, poder tomar distancia, poder cuestionar aquello que uno lee, ¿sí?, poder revisar y reflexionar los argumentos que el autor está proponiendo y también poder investigar. O sea, poder leer otros autores que estén hablando de lo mismo, poder pensar la temática desde lo contemporáneo. Supongamos que uno está estudiando a Descartes o Schopenhauer. Bueno, poder trasladar a lo contemporáneo las temáticas que se ofrecen en esos libros. Bueno, en el caso de Freud, la pregunta central que él está tratando de resolver, la primera pregunta, yo diría, que él se hace y que lo va a llevar a crear el psicoanálisis, es ¿cuál es la causa de la histeria? ¿Sí? Cuando él va a estudiar a París con Charcot y ve a las histéricas, las explicaciones que se daban acerca de la histeria, de los síntomas, a él no le satisfacían esas explicaciones, entonces él va a pensar la causa desde otro lugar. Esa podría ser una primera pregunta, ¿sí? Después van a aparecer otras preguntas muy centrales, esa podría ser una primera pregunta que él está tratando de resolver. Respecto a los conceptos claves, podemos decir que tienen que ver con el inconsciente, la pulsión, la repetición, la transferencia, el ello, el yo, el superyo, la realidad psíquica, el síntoma, la inhibición, la angustia, el trauma, el duelo y la represión, ¿sí? Yo enumeré estos conceptos, que son varios, pero me parece que son de los centrales de la obra freudiana. Luego, algo de la biografía de Freud. Freud nace en Europa en 1856 y muere en 1939. Es muy importante tener en cuenta las cosas que pasaban en el contexto que Freud vive. Freud vive 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Digamos que él es testigo de las atrocidades, las brutalidades que se estaban viviendo en su época, las matanzas, las maquinarias de la muerte que se daban cuando él vivía. Él vivía en una época victoriana donde había mucha hipocresía acerca de la sexualidad, donde no se hablaba o se la escondía. Entonces, esto nos va a dar un marco para entender desde dónde Freud estaba pensando. O sea, cuál era la subjetividad de la época, qué pasaba, cómo impactan estos sucesos en su pensamiento. Otra cuestión importante es que Freud era judío, y él vivió el antisemitismo en su país, y esto también va a tener impacto, digamos, en su pensamiento, porque, por ejemplo, él no va a poder dar clases en la universidad, los judíos no podían dar clases. Entonces esto lo lleva un poco a ser un outsider, a pensar por fuera de la academia, por fuera del saber oficial, y esto le va a brindar una libertad para pensar más allá de lo instituido.
¿sí? Me parece que el hecho de que Freud era judío es importante en la conformación de su obra y también por esta cuestión judía de la importancia de la lectura. En el judaísmo es muy importante la lectura, la escritura. Al no tener un suelo propio, ¿sí? Hasta la creación del Estado de Israel, pero antes, en la época de Freud, al no tener un suelo propio, lo que los unía a los judíos era el libro, la Torá. Entonces, digamos, Freud va a heredar, digamos, este amor por la lectura, ¿sí? Esto también va a ser muy importante, el hecho de, por ejemplo, en la Torá hay mucha interpretación, o sea, lo que se transmite en la Torá son muchas veces diversas interpretaciones para un mismo suceso. Todo esto Freud lo va a usar para su obra. Él es un gran lector de las obras religiosas y también de las obras griegas. Esto va a impactar mucho en la creación del psicoanálisis también. Bueno, respecto a su historia más personal, él era el preferido de su madre. Freud dice que esto es muy importante para la seguridad del hijo, ¿no? Que la madre tenga preferencia por alguien. Y el padre era un comerciante de lana. Freud tiene varios hermanos. Estudia medicina, aunque luego va a romper con esto. El encuentro con Breuer, con Charcot, lo va a movilizar y va a tener impacto también en sus pensamientos, ¿sí? Los casos de histeria que trataban, las miradas, que si bien tanto Breuer como Charcot eran médicos y de los médicos podemos decir que reproducen el saber oficial, también tanto en Breuer como en Charcot había una curiosidad por fuera de la academia. Por ejemplo, Charcot aplicaba la hipnosis, algo que no estaba muy legitimado, digamos, en la medicina, no estaba legitimado. Entonces, en parte ellos también, tanto Charcot como Breuer, eran autores más excéntricos dentro de la medicina, ¿sí? El encuentro con la hipnosis va a ser crucial para Freud porque va a ir elucubrando ahí la noción de lo inconsciente, ¿sí? Esto que hemos visto en varios videos, de que se hipnotizaba a alguien, por ejemplo, en el estado de hipnosis, en el estado de esa conciencia, en ese estado de conciencia dormida, se le daba una orden a aquella hipnotizada y esta lo hacía sin saber que lo hacía. Entonces ahí Freud va elucubrando la noción de, bueno, hay ideas que se pueden instalar y aunque no son conscientes, son eficientes. Entonces esto va a ser muy importante para la noción del inconsciente en Freud. En la medicina se hablaba de la escisión de la conciencia. O sea, Freud no nace de la nada, ¿no? Digamos, lo que se le va ocurriendo a Freud, su obra, no nace de la nada, sino que nace en un contexto que ya se hablaba de estas cuestiones, pero Freud le va a dar otro tratamiento, ¿sí? Digamos que Freud va a decir que esta escisión de la conciencia, como antecedente del grupo psíquico segundo, como antecedente del inconsciente, va a ser por una defensa, va a ser por una represión, no va a ser por una causa heredada, como se sostenía, por una cuestión orgánica, sino que Freud va a pensar la causa a través de lo psíquico. Esa va a ser la gran novedad de Freud, ¿sí? Que aporte Freud. Freud propone otra clínica, propone una clínica ya no de la mirada, como era la psiquiátrica, o las terapéuticas que existían, que eran muy precarias. Él propone una clínica de la escucha, ¿no? La talking cure, o sea, poder dejar hablar al paciente, escucharlo, ofrecerle interpretaciones. Bueno, ¿con quién está discutiendo? Freud discute con los médicos, con la filosofía que asemejaba lo psíquico a la conciencia. ¿Y a quienes les habla? Bueno, en principio sus colegas, que eran médicos, pero luego a los futuros psicoanalistas, a aquellos profesionales que se dediquen al psicoanálisis. Bueno, el objetivo de Freud era legitimar y darle validez a
el psicoanálisis, a la clínica psicoanalítica que él fundó, y muchos de sus textos tienen que ver con esto, con enseñar la técnica, con legitimarla, con darle validez. Podemos pensar que las preguntas centrales que Freud se hace y que va tratando de responder y motivan su investigación tienen que ver con qué ocasiona el sufrimiento humano, cómo abordar los padecimientos, qué es el hombre, el método que Freud va a usar, que va a ir cambiando a lo largo de los años. Al principio era la hipnosis, él importa la hipnosis de Charcot y de Bernheim, pero luego va a crear el psicoanálisis, que consiste en la técnica de la asociación libre y de la atención flotante, ¿sí? La atención flotante por parte del analista y la asociación libre se lo invita al analizante a desarrollar la asociación libre. Este va a ser el método elegido por Freud para esta terapéutica que él inventa, que se llama psicoanálisis. Bueno, y respecto al pensamiento crítico y a la investigación, que tiene que ver más con los lectores, me parece que hay algunas preguntas que uno se podría hacer es cómo pensar el psicoanálisis en lo contemporáneo, cómo pensar la atención online hoy, después de la pandemia, que está muy instalada. Eso es psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis presencial y un online? Si hay diferencias. Cómo pensar la cuestión de las redes sociales, la tecnología en la subjetividad, cómo impactan la subjetividad, cómo impacta estas nuevas políticas, las políticas de gobiernos actuales en la Argentina y en todo el mundo, cómo impacta la política acá en Argentina con el gobierno de Milei y otros movimientos parecidos como Trump en Estados Unidos y muchos otros gobiernos, cómo impacta esto también en la subjetividad. Bueno, me parece que hay un montón de interrogantes que uno puede pensarlos desde el psicoanálisis. ¿Y cómo se va transformando el psicoanálisis, no? Freud siempre decía que el psicoanálisis está abierto, es una ciencia joven y que está abierta a la revisión y a seguir escribiéndolo. Así que, bueno, esto les quería traer hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima en un nuevo video. Hasta luego.